Ahora los voy a dejar con mi amigo Elías, que él los va a llevar un poco más atrás en la historia para explicarle las bases religiosas en la que Jamenei se apoyaba y de donde también obtenía gran parte de su poder. Elías, ¿cómo estás? Buena gente, ¿cómo están? Gracias por mostrarnos un poco lo que es la actualidad. Pero para poder entender por qué estas gentes viven peleando, ¿sí? Porque Irán, Irak, eh, Israel, la franja de Gaza, están todos peleándose continuamente. Y uno podría decir, bueno, sí, son sus tierras, pero no es solamente eso. Irak hoy es una de las grandes potencias. El ataque que hizo Estados Unidos con Israel hacia ellos fue básicamente para un desarme nuclear, y obviamente también hay ganancias en cuanto a lo que es petróleo y demás, que en lo que corresponde me parecería bien. Más allá, hablando de lo que es eh, herencia por las religiones, en cuanto es una teocracia, siempre van a oprimir a quien piensa diferente. Ustedes recuerden eso siempre. El primer programa de Buena Gente que compartí hablaba acerca de las teocracias, y las teocracias siempre tienden a oprimir al pueblo, sea cual fuera. Lo vivieron los judíos, lo vivieron los cristianos, ahora lo estamos viendo con todo lo que es el Islam. Siempre cuando es una teocracia y creen que son enviados de Dios, van a tener a los otros por debajo suyo. Ahora, para entender lo que es el Islam hay que ir atrás en el tiempo y ver un poco lo que era antes. No sé si ustedes conocen lo que es la Kaaba. La Kaaba es, por decirlo de alguna forma, la iglesia, o por decirlo, es por ejemplo como el Vaticano para los musulmanes. Ese cuadrado negro que está ahí, que la gente va a honrar y adorar, estaba lleno de ídolos antes del Islam. Habían 360 ídolos, un ídolo por día del año, en los cuales también, como un asombro, estaban las hijas de Alá. O sea, Alá tenía hijas, y esas hijas eran adoradas en ese templo. El profeta Mahoma, ¿sí? Que vivió después de 600 años de Cristo, a los 40 años recibe una visión. ¿Sí? Ustedes, para que entiendan, estaba en este lugar donde adoraban a 360 dioses. En el lugar estaba rodeado de tribus que creían en estos dioses, y muy perdidamente habían algunas tribus que eran judías o cristianas. Por ejemplo, las judías era simplemente porque el comercio y demás los llevó a estar en el desierto, y la mayoría de los cristianos que estaban en el desierto estaban siendo perseguidos por la Iglesia Católica, como por ejemplo los nestorianos. Si ustedes buscan lo que son los nestorianos, van a encontrar esas tribus que se iban y circundaban el desierto para escapar de la opresión católica, y encontraron su lugar allí. El profeta Mahoma, entre comillas profeta, unificó estas tribus bajo conceptos. Esos conceptos fue espiritual, fue político y militar. Entre ellos el espiritual cambió a una nación de tribus que eran nómadas y creían en muchos dioses a un monoteísmo radical, ¿sí? Y para poder atraerlos a esto, influyó en el miedo, ¿sí? En un juicio final, que si no hacían las cosas como corresponde, obviamente iban a ir al infierno, como muchas religiones hoy también están profesando. Lo político, creando la Umma, comunidad de fe sobre sangre. ¿Esto qué quiere decir? Todos somos iguales. Bajo el concepto político que Mahoma utilizó para unir las tribus, dijo esto: ahora ya no hay sangre por sangre, o sea, cada tribu tenía sus propias leyes, y cada persona defendía su tribu porque su sangre pertenecía a la tribu, y todos los demás estaban por debajo, o sea, hacían guerra continua entre ellos. Lo que llevó Mahoma, dijo: no, esperen, nosotros somos todos iguales, ¿sí? El comunismo, el colectivismo, si nosotros estamos juntos podemos ser más fuertes y conquistar,
si nosotros somos todos iguales, ya no es el descendiente de el que va a mandar, sino el que nosotros elijamos, ¿sí? Esto es parte de lo que hizo para unificar a estas tribus. Después, militar. La ideología militar era la conquista. Él no fue solamente un líder espiritual ni político, sino también militar. También como lo era Jamenei, que fue asesinado hace poco. Ahora, ¿cuál era la promesa que él hacía? Era conquistar la Meca. Esa Meca que tenía 360 ídolos, la idea era llegar ahí, destruir los dioses y hacer ese templo un centro para el Islam. Pero ¿qué pasó ahí? Destruyó los 359 dioses y dejó uno, porque dijo que ese uno que estaba dejando, ese era imagen de Alá. Entonces, aún en esa Kaaba, en la Meca, tienen ese dios, ¿sí?, pagano, que le pusieron nombre Alá. Ahora, esto es muy parecido a lo que hizo el catolicismo en la antigüedad. Mezcló orígenes paganos romanos con la religión cristiana. Esto es básicamente lo mismo. Tomó la religión que viene de Abraham y la mezcló con el Islam. Ahora, la mezcló con el ateísmo o la idolatría con la religión de Abraham y creó el Islam. Ahora, ¿cuáles son sus ideas? ¿O por qué? ¿Cómo puede ser uno llegar a ser de la misma religión? Bueno, está la Shahada, que es la profesión de fe, creen en Alá y que Mahoma es su profeta. La Salat, que es la oración 5 veces al día en dirección a la Meca. La limosna, en realidad es un impuesto para ayudar a los pobres, entre comillas, porque creo que el 70-80% de lo recaudado y todo lo demás está para las armas. Saum, que es el ayuno, que en el mes de Ramadán no comen durante el día, en la noche sí. Y el Hajj, que es la peregrinación, por lo menos tienen que ir una vez al año, una vez en la vida a la Meca. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la religión cristiana y la religión del Islam? Por ejemplo, nosotros como cristianos creemos en un Dios de amor, ¿sí?, y que tiene una relación con sus hijos. El Islam cree que Alá es un Dios lejano, absoluto y soberano. O sea, no lo molesten, está allá lejos y te manda el profeta y vos tenés que hacer lo que el profeta te dice. Vos no podés ir a Dios, ¿sí? Nosotros creemos en Jesucristo, que es Hijo de Dios y Salvador, y ellos creen que tan solo Cristo fue un profeta y obviamente que fue un hombre común, y niegan su conexión con lo divino. O sea que ellos no creen que es Hijo de Dios, es más, lo ven como una herejía. ¿Esto qué hace? Hace que ellos no tengan, ¿sí?, la noción de la gracia. El evento central, que es la muerte de Cristo para nosotros, que nos salvó, que murió y resucitó, ellos niegan su muerte y creen que Él se fue al cielo con Alá vivo, sin conocer la muerte, y a la vez había muerto otro en su lugar, ¿sí? Ellos no creen en la resurrección y demás. Nosotros buscamos la salvación por gracia. Cristo murió, nosotros aceptamos y listo. En cambio ellos creen en el esfuerzo, en las obras. Como muchas religiones hoy también profesan las obras para ser salvos. Hay que ir caminando a tal lado, hay que hacer este sacrificio, hay que hacer esto, lo otro. Ahora, el crecimiento de la iglesia, lo más importante que tiene es mediante el martirio y la paz. Nosotros buscamos el martirio y la paz. ¿Por qué martirio? Porque nosotros no vamos a hacer fuerza física contra nadie.
Nosotros podemos discutir, podemos hablar, podemos estar en contra y argumentar, pero nunca vamos a obligar a alguien ni vamos a atacar a alguien para que crea lo mismo que nosotros. Por eso el martirio. Preferimos morir que matar a alguien y obligar a alguien a creer lo que nosotros creemos. En cambio ellos, en el Islam, creen que es mediante la conquista y el poder político, ¿sí? Bajo estas dos cosas, la agresión física y el poder político, ellos creen que tienen que gobernar todo. Ahora, hay un punto ciego entre lo que es la religión cristiana, apostólica, católica y también el Islam. ¿Por qué? Porque el Islam nace 600 años después de Cristo y tiene fuertes influencias. Por ejemplo, ellos veneran a María, ¿sí? Creen en el nacimiento de Jesús y que María fue virgen. Creen en Cristo y lo respetan como profeta, pero no como hijo de Dios. Y la ética moral es bastante parecida. En cuanto al comunismo entre las dos religiones, porque tanto la católica como el Islam usan el comunismo, la justicia social frente al materialismo moderno, ¿sí? Ellos prefieren la justicia social, todos somos iguales, la casa en común, etcétera, ante el materialismo. Que el materialismo en sí ellos le pueden poner una connotación mala, pero en realidad es la propiedad privada. Lo que es mío y no tenés por qué sacármelo, ¿sí? Eso es lo que ellos llaman materialismo. Ahora, vamos a ver un poco la descendencia de Abraham. Quería mostrarles, encontré una imagen muy simple, que es más, es para enseñarle a los niños, que básicamente dice, Abraham, ¿sí?, era el patriarca. ¿Sí? El que no conoce la historia, para que conozcan un poquito, después de Noé, después del diluvio, que la tierra fue destruida y quedaron solamente 8 personas, Dios eligió a una persona de los descendientes de ellos, que es Abraham. Abraham es el padre de la fe en la religión católica, cristiana, judía y también del Islam, ¿sí? Es el padre de la fe. Él tuvo 2 hijos. Uno era el hijo de la amada, el hijo de la herencia prometida, y el otro fue primogénito en cuanto a sangre, ¿sí? Fue primogénito, y en la tradición israelita, judía y demás, el primogénito tiene mucha importancia porque es el que hereda todo. Pero Dios no había elegido al primogénito, sino al primogénito de la amada. Y ahí las aguas se dividen. Ahí tenemos a Isaac y a Ismael, ¿sí? Ismael es hijo de Agar, que era la sierva, ¿sí?, de Sara. De ahí, desde las tribus árabes que salen de Ismael, ¿sí?, llega hasta Mahoma. O sea, toda la descendencia de Mahoma a Ismael está prácticamente desaparecida, no hay una línea directa, pero ellos dicen que son descendientes de Ismael. En cambio, la línea hebrea de Israel va desde Isaac, que genera el pueblo de Israel, las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, y esos son las 12 tribus de Israel, donde se forma el país, la nación Israel. Después tenemos a Moisés, David, etc., y llegamos hasta Cristo, que es ahí donde se rompe la línea judía y empieza a abrirse hacia los pueblos con el cristianismo. Ahora ya no hay más una teocracia, sino que ahora es un pueblo escogido por Dios, abierto a todo el mundo. Ahora, ¿qué nos importa todo esto? Todo esto simplemente para entender que la bronca que tiene Irán con Israel básicamente es por fe y por religión. ¿Yo soy el primogénito? No, yo soy el primogénito. Muchas veces se dice, no seas antisemita. Cuando alguien es antisemita es porque no cree en la herencia de Sem. Sem es uno de los hijos de Noé, por lo cual Abraham es hijo de Sem, por lo cual tanto Israel como la gente del Islam
son descendientes de Abraham, son semitas. Ellos dos, no es que uno es antisemita, los dos son antisemitas porque dicen yo soy y él no, y viceversa. Ahora, entendiendo esto que es religión, podemos pasar a lo que es un poco de historia y de dónde viene. Irán básicamente desciende de los persas, es una mezcla de persas y otras naciones como bueno, ahora se me fueron los nombres de las tribus, pero bueno, viene de la descendencia de los persas, en su mayoría es el 80% son persas. Ahora, los persas tienen gran influencia en la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a lo que es la historia, Esther, que es uno de los libros de la Biblia, está basado justamente en lo que es el pueblo judío cuando fueron sacados, volvemos, cuando el pueblo de Israel había perdido el favor de Dios porque hacían lo que querían, Babilonia vino y los llevó cautivos, y bueno, ahí podemos ver en el libro de Daniel toda la historia. Ahora, Esther fue puesta en los años 460 a.C., bajo el reinado de Jerjes, fue llamada a ser reina. Yo les invito a que lean el libro de Esther porque es impresionante. Allí muestra algunos bosquejos de cómo el pueblo persa tuvo mucho que ver con el pueblo judío. Ahora, si vamos al libro de Daniel, capítulo 10, narra una visión en que Daniel narra una visión en que Daniel, en el tercer año de Ciro, rey de Persia, describe la lucha espiritual del ángel mensajero contra el príncipe del reino de Persia. Daniel había tenido una visión en la cual él no entendía qué era lo que estaba pasando en esa visión, pero Dios le mandó un mensajero, que fue Gabriel, para darle la respuesta a esa visión. Ahora, ¿qué pasó con él? Él no entendía y pidió que le puedan explicar específicamente. Cuando mandan al ángel Gabriel a explicarle, dice que un príncipe de Persia se puso delante y no lo dejaba pasar al ángel, lo cual nosotros creemos que ese príncipe de Persia, que era el país que estaba gobernando allí, el mundo, porque básicamente gobernaba el mundo, era el mismo Satanás que impedía. Por lo tanto, Gabriel tuvo que pedir ayuda a Miguel, que es Cristo, para que pudiera pasar y llevar el mensaje. O sea, este mensaje que el ángel estaba llevando a Daniel era demasiado importante en cuanto hubo guerra celestial entre ángeles para poder llevar el mensaje. Daniel 11 profetiza la sucesión de reyes persas y el conflicto contra el imperio griego. Daniel 11, 2 al 4. Y el libro de Daniel abarca el final del exilio babilónico en el comienzo del dominio del imperio medo-persa, reflejando las tensiones políticas y espirituales de esa época. Ahora, la profecía que Daniel estaba hablando acerca de Ciro, de que él iba a ser rey, fue profetizado 200 años antes de que estuviera Ciro, que iba a gobernar el mundo. Ahora, yo les quiero mostrar una imagen de una estatua, la cual muestra la visión que tuvo el rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Tuvo esta visión que era básicamente una estatua que tenía cabeza de oro, brazos de plata, la cintura y los muslos eran de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro con mezcla de barro. Y fue quitada una piedra que chocó y destruyó toda la estatua. Esta era una visión de tiempos. Estos tiempos representaban imperios. Primer imperio, que era la cabeza, que era donde él estaba viviendo, era Babilonia, era de oro. Y el segundo imperio que venía era justamente el imperio medo-persa. Estos también tuvieron otra visión, la cual es de un oso. Estos osos también representaban la visión de este oso, con un brazo más grande que el otro y con costillas en la boca, simbolizaba la supremacía persia sobre Media y devorando a mucha carne, o sea que es una nación de expansión, de conquista territorial.
Y por último, les quiero comentar acerca de una profecía que no habla solamente de los persas, sino de los musulmanes. Dice así en Apocalipsis 9:17: así vi la visión, los caballos y sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Acá Juan, que escribió el Apocalipsis, que vio esta visión, escribe una bestia terrible, un caballo con cabeza de león, con cola, que son serpientes, y el jinete allí, que encima estaban todos cubiertos con armadura, o sea que estaba hablando de una nación de guerra. La descripción, ¿sí?, profética de esto es que de su boca sale fuego y humo, ¿sí?, la boca del león sale fuego y humo, y esto da un indicio de que ellos tenían, gran poderío en cuanto a armas. Como detalle de color, ellos tienen hoy el león, ¿sí?, que le llaman Haidar León, en su título dado a Ali, el cuarto califa, simboliza el coraje y la lealtad. También el simbolismo sufi, el león representa a quien ha alcanzado la cima y la senda espiritual, la maestría sobre los deseos inferiores y el arrojo espiritual. Y este león, que representa también en la profecía, dice que de su boca sale fuego y azufre. Este fuego y azufre está mencionando básicamente lo que es las armas de fuego. Ellos tuvieron un gran avance con las armas de fuego, y cuando ellos estaban creando su imperio, lo que fue novedoso es que ellos usaban los mosquetes, las armas de fuego, que no me acuerdo bien cómo se llaman, a caballo. Y ellos fueron los primeros que utilizaron estas armas de fuego a caballo, y con eso hicieron gran desastre y avanzaron muy rápidamente. Ahora, ¿qué significa su cola? Que era como una serpiente. Esto lo que habla es acerca de su ideología. Las colas de la serpiente indica veneno, falsedad y un poder engañoso. ¿Sí? Esto básicamente es lo que es su religión, que tiene a la gente sometida a través del miedo. Nosotros sabemos que el miedo se ha utilizado en todas las naciones para poder someter a las personas. En todas las religiones, en todas las naciones, tratan de poner el miedo para que sean obedientes. Ahora, terminando con esto, podemos ver que la religión, que es monoteísta pero a la vez es teocrático, hacen que uno tenga que someter a los demás. Nunca la religión tiene que estar junto con la política, y ellos tienen esto como su eje, ¿sí?, y la conquista como su motivo. Entonces siempre van a estar en guerra. Ahora, Dios en la profecía dice que ellos van a ser, que fueron un imperio, pero no iban a poder gobernar el mundo. Hoy han pasado ya ese imperio. Pasó Babilonia, pasó Medo-Persia, pasaron Grecia, pasó Roma. Ahora están todos divididos, con reinos muy poderosos y a la vez reinos débiles, que son de tierra, son de barro, porque tienen mucha materia prima, pero no tienen poder, y a la vez están los otros que tienen mucho poder, ¿sí?, y nunca se van a unir. ¿Por qué nunca se van a unir? Porque se va a ser cortada una piedra, que esa piedra es Cristo, que es una piedra cortada no de mano, de hombre, que va a destruir lo que es la historia. Esto es un poco de lo que eso contempla en cuanto a lo que es religión, porque ustedes me pueden hablar de que sí, que es por petróleo, que es porque Estados Unidos es bueno y quiere que no sometan a la gente al comunismo, un montón de cosas.
pero siempre el trasfondo es religioso. Si Estados Unidos está ayudando y apoyando a Israel es por tema de fe, ¿sí? Y hoy muchas naciones ayudan a Israel y otras naciones ayudan a Irak y hay otras que dejaron de ayudar. ¿Por qué? Porque se está tratando de llegar a una paz global que Cristo dijo que cuando digan hay paz, no va a haber paz sino guerra. Así que, Juan, esto es todo por mi parte. ¿Qué te pareció? ¿Algún comentario? No, la verdad son cosas interesantes, algunas cosas no las sabía, otras ya las venía en estudio, eh, expande un poco más lo que yo decía de dónde viene este señor que hoy en día fue, en este tiempo fue noticia, de Ali Khamenei, y de dónde vienen sus orígenes, y afirma lo que decías de que es su base es mantener la política y la religión juntas, y eso le ha acarreado muchísimos problemas. Yo quiero invitarlos a que vean, no sé si tienen la imagen del profeta, pueden buscarlo en internet, es una revista que ya tiene unos cuantos años, que allí habla un jesuita que se llama Alberto Rivera. Hay una serie que es de Chic Publicaciones. ¿No encontraste? No pasa nada. Esta revista es muy importante porque habla de lo que hay detrás de la religión y cómo fue creada la religión. ¿Sí? Si bien ellos tienen una ideología, un poco de cómo se formó, cuáles fueron sus orígenes y por qué tiene tanto respeto el Islam hacia el catolicismo y viceversa, tanto que se llaman hermanos, lo cual es muy interesante y tiene cosas bastante profundas. Los invito a buscarla. Yo iba a traer un poco, pero sí iba a ser bastante extenso. Así que, bueno, no sé qué más querías comentar, Juan. No, por mi parte, yo tan religioso no soy. Mi lado de la conversación era más sobre las noticias actuales, como para poner al público en contexto de qué es lo que está pasando y de dónde es que viene. Tu relato sobre la historia de la parte religiosa ayuda mucho a que la gente entienda desde dónde viene estos problemas y por qué es que los conflictos siguen estando aún hoy en día, siendo que han pasado ya unos cuantos años. Tal cual. Así que bueno, fue un gustazo poder compartir. Hay mucho más y se resumen de resúmenes porque hay mucho material. Así que los invito a estudiarlo. Es sentarse y estudiar. Y la verdad que no hablamos de la hija de Mahoma. No hablamos de la piedra negra, que tiene un simbolismo también bastante importante. No hablamos bueno, de las religiones que quedaron allí escondidas debajo de la alfombra, porque ustedes imagínense, ellos adoran una piedra que cayó del cielo. Ellos no dicen que no la adoran, pero en realidad lo que hace es venerarla, que es prácticamente lo mismo, la cual le quita el pecado al mundo, o sea que toma el simbolismo de Cristo, que es quien derramó su sangre para salvar a la humanidad, y usan una piedra que supuestamente va absorbiendo el pecado del mundo. Entonces hay mucho simbolismo y las guerras estas son más espirituales, ¿sí? Porque nosotros, aún alejados, tenemos comunidades islámicas acá que por ahí son más tranquilas, pero nosotros tenemos en Argentina ya 2 bombas que explotaron, que ellos pusieron para atacar a Israel que está acá en Argentina. Esto es una guerra espiritual que se llevó a lo que es el terreno. Y la verdad que es lastimoso porque yo puedo tener mis argumentos, puedo decir, mira, yo estoy en la verdad y puedo argumentar, y la otra parte debería poder argumentar, ¿no? Porque si no terminamos siendo
monos de circo que nos atacamos porque yo tengo razón y vos no. Y esto también está pasando en Argentina en otros aspectos, porque hay una correlación entre el comunismo y el Islam. No hay pruebas, o por lo menos no, yo no conozco pruebas de que estén financiando, pero es raro encontrar feministas que estén apoyando el Islam, es raro encontrar comunistas que estén apoyando el Islam. ¿Por qué? Porque el Islam ataca al cristianismo, el comunismo ataca el cristianismo. El creador del comunismo lo que hizo justamente es atacar a Dios, es atacar la familia, atacar la propiedad privada, atacar las responsabilidades de las personas. O sea, lo que hizo Karl Marx fue simplemente atacar a Dios. Si nosotros vamos a escritos que están fuera del manifiesto comunista de Karl Marx, justamente habla de que él tiene una guerra contra Dios. ¿Sí? Debe haber sido resentido de los padres o de alguna religión, pero él siempre atacó al cristianismo, siempre atacó a Cristo. Básicamente es lo mismo. Todos atacan al cristianismo, al que profesa la fe de Cristo, siempre es atacado. Y podemos decir que es raro que atacan Irán, pero hay miles de personas que están siendo asesinadas, de cristianos asesinados en África, y yo no veo que vayan a ayudarlos por gracia. Siempre hay un interés atrás. ¿Y se puede utilizar ese interés para hacer cosas buenas? Sí, es mejor que nada. Así que